Vamos a ver, entramos porque después de dos profit warnings, ¿vale? Después de dos avisos al mercado donde rebajaban las guías y las estimaciones, entramos porque pensábamos que ya estaba bastante descontado en el precio. Es un negocio donde la compañía, pues básicamente, produce para grandes industriales como son McDonald's, el pan de McDonald's, produce para compañías como PepsiCo, pero también tiene otra rama de negocio, un 49% de Picard, que básicamente es un B2C, es directo. A lo que es el cliente. Esos son negocios de alimentación prácticamente, donde pensábamos que eran bastante estables. Entonces nos dimos cuenta, después del tercer profit warning, que ese es el que se nos pilló, nos dimos cuenta que no estaba tan, digamos, el negocio no estaba tan estable, sino tenía bastantes problemas porque se había metido en un negocio B2C compitiendo con sus clientes B2B. Es decir, los clientes industriales, ¿vale? Vieron en Aritza una amenaza al haberse comprado un negocio en que directamente vendía al cliente final, ¿vale? Entonces, nosotros, viendo la situación de deuda que no bajaba y que no realizaba ningún tipo de venta de los activos que ellos decían que iban a vender después de 6 meses diciéndolo, pues decidimos eliminar el riesgo de otro profit warning, como ha aparecido otros 2 más, ¿vale? Y salirnos de la cartera. Volver a entrar. Vamos a ver, Aritza en estos momentos ya ha hecho una ampliación de capital bastante gorda, 800-900 millones, pero aún así, y teniendo en cuenta todos los cupones que no ha pagado y que han devengado, ¿vale? Y todo lo que es el pago de la deuda que tiene acumulado, estaríamos hablando de una compañía que estaría en 5 veces, 6 veces deuda neta EBITDA. Eso es insoportable. Eso no puede ser. Por tanto, lo que tiene que hacer, y el mercado lo sabe, es básicamente vender los negocios que ha dicho que iba a vender, pero claro, como el mercado sabe que los va a vender, no va a maximizar el precio. El precio, si yo fuera un industrial que fuera a comprar un negocio de Aritza, diría, bueno, estas son mis condiciones, tú tienes la necesidad, yo no tengo la necesidad, a mí me lo vas a dar a un precio bueno. ¿Vale? Entonces no quiero que maximicen el precio de salida de esos negocios. Por tanto, lo que es el catalizador de salida del negocio, ¿vale? Y reducción masiva de lo que es la deuda, que es lo que necesitan en estos momentos, no creo que se vaya a producir. ESG básicamente es una tendencia con mucha fuerza, que está cogiendo con mucha fuerza en estos momentos el mercado en todos los ámbitos, no solamente lo que es el ámbito digamos, empresarial, sino también lo que es el ámbito de fondos, ¿no? Es básicamente ser socialmente responsable, ¿vale? Invertir en negocios socialmente responsables o tener una serie de políticas socialmente responsables. Como por ejemplo, en la anterior presentación, yo no sé si ustedes estuvieron, presenté Acerinox. Acerinox lo que estaba haciendo era poner, digamos, cortafuegos a la producción o a los sistemas de producción que tenían Algeciras para poder reducir emisiones y tener menos incendios, menos fugas de gases, etcétera, etcétera. Pues eso son políticas ESG, ¿vale? Entonces, lo que se pregunta es, ¿el ESG es una tendencia que cobra fuerza? ¿Lo estáis incluyendo de alguna manera en nuestras inversiones, en vuestras inversiones? De alguna manera, Saviola está claro que es así, ¿vale? Pero de alguna manera, si nosotros, además el otro día estuvimos en una presentación, si nosotros cogiéramos las compañías que realmente tenemos en cartera y hiciéramos un análisis de qué políticas ESG tienen estas compañías, en muchos casos nos sorprenderíamos positivamente. Por ejemplo, ahora en estos momentos no tenemos ninguna compañía tabaquera, ¿vale? No tenemos ninguna compañía tabaquera. ¿Por qué? Porque pensamos que realmente el tabaco es un producto que poco a poco va a ir muriendo y luego ESG no tiene mucho. O sea, al final no creemos que tenga mucho futuro. En cambio, a lo mejor una compañía, esto ya es una opinión personal, una compañía como por ejemplo una compañía de defensa que produce material de defensa para defenderte de ataques, sí. Una compañía que produce material de defensa, que produce bombas racimo o de destrucción masiva, esa no, ¿vale? Pero es legítimo
el poder defenderse. Por tanto, una compañía de defensa que tenga bien diferenciado eso podría ser una compañía que podría caber dentro de esta política. Pero sí que estamos intentando ver un poco, porque realmente lo que es intentar implementar una política ESG no implica renunciar a rentabilidad. Yo creo que muchas veces, en todos los casos, sería lo contrario. El caso de los tipos de interés, Estados Unidos, bueno, pues seguramente no va a haber subidas. Europa, los tipos con prácticamente total seguridad, en el escenario que estamos trabajando también es que no va a haber subidas, y eso nos lleva a ver qué va a pasar con la rentabilidad de los bonos. En Estados Unidos estamos mirando, estamos viendo ahora mismo que la curva está totalmente plana. La rentabilidad desde 2 años a 10 años prácticamente ni se mueve, ¿no? De 2,45 a 2,58, ¿no? Que prácticamente no se nota, ¿no? El incentivo ahora mismo de decir, ¿se puede invertir a 10 años y es más interesante que invertir a 2 años? Pues a lo mejor sí, porque estamos viendo la tendencia de no subida de tipos va a beneficiar el estar en la parte larga de Estados Unidos, pero tampoco sin volvernos locos. ¿Por qué? Porque los 10 años, o sea, el plazo de 10 años es un plazo bastante volátil y lo hemos visto hace nada, ¿no? A mitad de diciembre del año pasado estaban aproximadamente al 3,50, 3,55. Ha influido el tema de que si va a entrar en recesión en Estados Unidos, ¿cómo afecta? Pues en teoría dice, bueno, pues van a bajar los tipos. Pero hay otro añadido, que es que la bolsa se desplomó. La gente huyó hacia los activos seguros y bajó tremendamente la rentabilidad, subió el precio y nos hemos encontrado que prácticamente han bajado 100 puntos básicos en 1 mes y medio. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Estos movimientos en el 10 años pueden ocurrir. La tendencia, como hemos dicho antes, es de bajada, pero con la volatilidad que hay, estamos en Estados Unidos pensando más plazos de 2 a 5 años que de 10 años como estable. Y en Europa, bueno, pues totalmente distinto, no tiene nada que ver, no se van a mover los tipos. Ya ha movido bastante el tipo alemán, el tipo del bono alemán se ha movido bastante. El tipo de los periféricos también se han movido bastante, se ha reducido bastante, lo cual los precios han subido y ahora hay que tener mucho cuidado. De aquí a final de año posiblemente no se muevan mucho los tipos, pero en el interín van a influir pues medidas de política económica, medidas geopolíticas, qué ocurre con el Brexit. Hay que tener mucho cuidado y no alargar demasiado el plazo de inversión en Europa, estar más en el entorno de los 2 años que irnos a los 10 años, a pesar de que pueda haber una nueva caída de tipos, ¿no? Pero eso va a ser una cosa más bien, o sea, más una cosa tranquila, ¿no? Entonces, creemos que no se va a mover mucho los tipos y la visión que tenemos está en el entorno de los 2 años en Europa y entre 2 y 5 años en Estados Unidos. Sí, claro, sí que vemos cosas interesantes. O sea, de hecho, tenemos en cartera, por ejemplo, Laboratorios Farmacéuticos Robis, una compañía pequeña, ¿vale? Pero con una calidad de dirección de compañía, yo creo que de lo mejor que tenemos en España, de lo mejor. Un director financiero, un presidente de lo más serio, de lo más enfocado a lo que es el crecimiento lento, seguro, que podemos ver de las compañías de small caps, de esas compañías pequeñas. Por tanto, siempre hay algún tipo de alternativa, ¿no? Tenemos ahí Robi. Podemos encontrar también en Acerinox, porque pensamos que Acerinox en los próximos meses vamos a ver una mejora del mercado europeo en los precios del acero inoxidable, básicamente porque la Unión Europea ha dicho ya esto no es sostenible, vamos a cortar lo que son las importaciones de producto indonesio y chino y taiwanés. Vamos a cortar esas importaciones y, por tanto, vamos a proteger un poco más, que es lo que está haciendo el mercado americano, vamos a proteger un poco más al sector, ¿no? Seguimos viendo valor en Inditex, es una compañía mucho más grande, seguimos viendo valor en Inditex. Es verdad que ahora lo que es el precio no refleja
o refleja ciertas incertidumbres, pero yo creo que a largo plazo esta compañía pues, siempre es ganadora y realmente pues, estar cotizando a 24 euros no debería ser. Yo creo que es una oportunidad. 24 euros es un buen precio para entrar, con perspectiva de estar hasta 30 euros aproximadamente, cerca de 30 euros, ¿no? ¿Qué más? Sí, tenemos también una compañía que también es una de las mejores dentro de lo que es el sector de automóvil, que es CIE Automotive, y que está completamente diversificada geográficamente. Tiene lo que es Estados Unidos, tiene Brasil, en que en estos momentos se está tirando una barbaridad, tiene Europa y tiene principalmente lo que es Asia, pero muy incipiente, India. India ya está creciendo una barbaridad, ¿vale? Y además también tiene un equipo directivo de lo mejor que hay en España. Esos son ejemplos de lo que tenemos en España. En Portugal podríamos encontrar, por ejemplo, la operadora de telecomunicaciones NOS. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Esta es una pregunta un poco global, así que no me voy a extender demasiado. Simplemente deciros que, bueno, que incluso dentro de Europa, en algunas economías como en Polonia, en Rumanía, incluso en Grecia, empiezan a haber oportunidades realmente buenas. Hemos visto durante la última parte del año, cuando todo el mundo vendía acciones y tuvimos una crisis muy fuerte, ha habido inversiones por parte de grandes familias que han salido de fondos de capital riesgo y han empezado a hacer operaciones dentro de compañías más pequeñas y en sectores industriales muy importantes. Así que si sacamos un poco la cabeza dentro de Francia, Alemania o países donde Italia incluso, ¿no?, que estamos hablando de recesiones técnicas, hay grandes oportunidades, pero quizá donde vemos una oportunidad más clara para los próximos años, y es donde vamos a enfocar una gran parte de nuestro esfuerzo en los próximos 5 o 6 años, es en Asia, ¿no? Recientemente hemos estado en un viaje por Vietnam, por Indonesia, Malasia. Vamos a volver este año y nos hemos quedado realmente impresionados con lo que nos hemos encontrado ahí, no solamente a nivel de las economías, de los países y de las compañías con las que nos hemos encontrado, sino también de los gobiernos, ¿no? Hemos visto crisis anteriores, porque ahora todo el mundo habla de China, de recesión, de deuda. Bueno, ya hemos visto lo que pasó en el 78, en el 98, en el 2000, en el 2008, y al final China ha seguido creciendo con muchísima fuerza. Este año ya ha cogido en PIB a Europa y probablemente en los próximos 2 años coja a Estados Unidos, ¿no? Es un país donde el crecimiento ya no viene derivado de procesos industriales sin ningún valor. En inteligencia artificial, por ejemplo, es el país del mundo que más está invirtiendo. Se estima que de aquí al 2030, de los 2,7 trillones que la inteligencia artificial va a aumentar el PIB mundial, 2/3 partes va a ser de China y 1/3 parte de Estados Unidos. O sea, que están muy por delante de Estados Unidos. Vimos hace poco, por ejemplo, por poner un ejemplo que es muy descriptivo, la inauguración de un puente en la bahía de Macao, o de Dongshu, que unía Shanghái con Macao. Y mientras que aquí en Europa se hablaba de la ingeniería china y de lo bien que lo estaban haciendo, a los chinos no les importaba absolutamente nada el tema de la ingeniería, y todo lo que veías en las noticias ahí era que básicamente la decisión era unir 2 capitales, 2 ciudades que juntas tenían un PIB de 2,7 trillones de dólares, ¿no? Para hacernos una idea, España está en 1,20. La idea es que en 5 años puedan unir 5 ciudades en las que entre 5 y 7 años lleguen a un PIB de unos 7,6 trillones de dólares. Es absolutamente bestial, ¿no? En Vietnam nos hemos encontrado, por ejemplo, un país que es el 4.º país del mundo en matemáticas y en ciencias, con una juventud absolutamente preparada, y sin embargo donde la mano de obra está en el entorno de los $500 frente a China, que están en los $4.000, ¿no? Hemos visto compañías como Nike, como Apple, como Panasonic, que están moviendo producción de China a Vietnam, por ejemplo, incluso también a Indonesia. Esta guerra comercial entre China y Estados Unidos está favoreciendo muchísimo a algunos países del sudeste asiático, y cuando vas a ver el nivel de compañías que tienen, hablas con ingenieros y con directivos que vienen de Stanford, que vienen de Harvard, con una preparación absolutamente bestial, unos gobiernos que están totalmente enfocados en hacer la guerra a China y que tienen como paradigma
Corea del Sur como el ejemplo del mercado de capitales más abierto. Aquí se ha comentado hace poco bueno, el PIB de China y la baja representación que tienen los índices mundiales. Por primera vez este año Morgan Stanley va a incluir o va a aumentar la posición de China en los índices del MSCI World y también de Vietnam y de Indonesia. Eso va a suponer, en caso de algunas regiones, que se multiplique por 2 su capitalización solamente por esa inserción, ¿no? Nos hemos encontrado, por ejemplo, con gobiernos muy abiertos y con asesores económicos dispuestos a demostrar que son transparentes y con una lucha contra la corrupción que no hemos encontrado, por ejemplo, en Europa, ¿no? Allí están combatiendo muy en serio todas estas cosas. En términos de tecnología hemos encontrado también compañías. Estuvimos viendo una compañía de lácteos, por ejemplo, muy interesante, que bueno, básicamente parecía una compañía de biotecnología. Esta fue en Vietnam. Es la planta más moderna del mundo en términos de derivados lácteos, ¿no? Era muy sorprendente encontrarte con una compañía totalmente robotizada, con una producción de 24 horas, solamente interrumpían la producción 1 hora al día y con unos ingenieros súper cualificados. Y estamos hablando de productos lácteos, pues leche enriquecida, leche para crecimiento, leche en polvo, etcétera, ¿no? Que no son productos de primer nivel. Sin embargo, tenían una tecnología que era increíble. Cuando nos enseñaron una de las naves, donde tenían la más nueva, pues bueno, nos quedamos bastante impresionados en ver unas naves de unos 15 metros de altura, no se veía al fondo, llenos de palés, llenos de producto, con robots moviéndose a toda velocidad. Y cuando le preguntábamos que cuánto, más o menos, cuánto producto había en cada palé, decían que 600 litros de producto por cada palé, 25.000 palés con una rotación semanal. Y nos quedamos un poco impresionados con una rotación semanal solamente en esta planta. Y dice, sí, es semanal porque necesitamos 3 días para hacer verificaciones de calidad. O sea que prácticamente cada 4 días podían estar rotando 25.000 litros 25.000 palés con 600 litros de producto, que es una auténtica bestialidad. O sea, Vietnam es incapaz de asumir tanta producción. Y les preguntaba, bueno, si no es Vietnam, porque es imposible, toda esta producción ¿a dónde va? Y dice, bueno, el 80% de nuestra producción va a un país como Irán. Entonces ya dices, bueno, Irán, bueno, es para que nos hagamos un poco idea de las dimensiones que tienen estos países. Cuando la gente piensa en Irán, piensa en un país totalmente hundido, con una economía totalmente destrozada, y es cierto que tienen muchos problemas de crecimiento. Tienes una población que está por debajo, la mitad de la población por debajo de los 40 años, y con unas reservas energéticas bestiales, ¿no? Como había un poco de riesgo geopolítico, nos comentaban, bueno, el riesgo de tener una exposición tan fuerte a un país que siempre nos ha ayudado tanto, nos ha hecho que diversifiquemos más hacia China, por ejemplo, ¿no? China, Maggi o Danone, por ejemplo, no pueden competir contra ellos en China al nivel de calidad de los productos de Vietnam. Y esto es un ejemplo, ¿no? Ahí a nivel energético nos encontramos con compañías tecnológicas, energéticas, realmente bestiales. Aquí en Europa pensamos que todo va, que China sí, todos miramos un poco con el retrovisor, nos acordamos de las crisis anteriores, y todo lo que se diga o lo que yo os pueda decir de crecimiento, pues al final son cálculos que son difíciles de asimilar, pero hay que ir ahí, verlo, y yo creo que aquí en Europa estamos muy fuera, incluso en Estados Unidos, de lo que realmente está pasando ahí. De hecho, que la reunión entre Estados Unidos y China sea en Vietnam tampoco es una casualidad, ¿no? Son países que tienen un superávit comercial muy fuerte y donde los gobiernos invierten en infraestructuras, mientras aquí nos peleamos porque en una parte de Europa no se ordeñan a las vacas para que el precio de la leche no caiga. Allí lo que hacen es invertir en tecnología a lo bestia, ¿no? Entonces vamos a hacer, más que en China directamente, estamos viendo algunas regiones del sudeste asiático para invertir en los próximos años. En vez de ir nosotros y acceder directamente al mercado, llegamos a acuerdos con estas casas para que nos ayuden a hacer todo, para que nos ayuden a hacer el análisis e invertir a través de ellos en estas compañías. Lo vamos a hacer así inicialmente y probablemente pues lleguemos a acuerdos de muy largo plazo. Tienes un problema del idioma, son países en los que no se traduce básicamente los balances, es muy difícil, y que están empezando a implementar los sistemas de auditoría generales, pero todavía hay un gap muy importante, ¿no? Todo el tema tecnológico es un universo excesivamente vasto como para poder decir el sector tecnológico es el que más va a crecer. Porque hay nichos de mercado que en el sector tecnológico no van a crecer al 5%, sino van a decrecer. Es decir, por ejemplo, la PCU, el ordenador va a decrecer, ¿vale? Y eso es tecnología, es hardware, vale, sí, pero es tecnología, porque también tiene unos semiconductores dentro, ¿no?
Entonces, ¿qué sectores van a crecer mucho? Estábamos viendo una serie de compañías, por ejemplo, una compañía nórdica que lo que hacía era traquear la mirada. Es decir, tú te ponías lo que es unas gafas de realidad virtual, entonces tú movías los ojos y en la pantalla, si tú movías los ojos hacia la derecha, mejoraba sensiblemente lo que es la resolución de la pantalla en la parte que estabas mirando, mientras quitabas recursos de donde no estabas mirando, ¿vale? Eso es lo que se llama lo que es eye tracking, o sea, lo que es seguidor de ojos. Esa tecnología, por ejemplo, pues Apple la está intentando conseguir, también está intentando conseguir Samsung. O sea, hay nichos de tecnologías que están creciendo una barbaridad. Luego todo el tema de tratamiento de residuos, eso va a crecer, pero no tanto como la tecnología, pero eso también va a crecer, ¿vale? Porque al final, el otro día buscando en Internet, de repente me encontré, no sé si, bueno, yo recuerdo porque era uno de mis programas favoritos, Félix Rodríguez de la Fuente, diciendo en televisión que el problema del mundo iba a ser la basura. En el año 1977. A un visionario completamente. Pues en estos momentos hay una serie de, digamos, en el Pacífico Norte, en el Pacífico, en el Índico también, hay una serie de bolsas de basura, de grandes mares de basura, que se acumula todo lo que es la basura, que se va tirando al mar por los ríos, etcétera, y que por las corrientes llegan ahí. Y hay pues compañías que ya se están intentando dedicar a utilizar a recoger todos esos plásticos y a reciclarlos. Yo creo que las tendencias van por ahí. O sea, van tendencias tecnológicas, pero hay que ver qué tecnologías son las que más van a crecer. El eye tracking puede crecer bastante. Lo que es los semiconductores tendrán sus ciclos, pero también van a crecer. Y luego todo el tema relacionado con el medio ambiente, que cada vez más, es verdad, que es la presión está puesta en los países emergentes, los países más desarrollados hemos ensuciado ya y ahora nos estamos autoexigiendo a nosotros mismos y estamos exigiendo a los que están intentando crecer un poquito el que apliquen las mismas políticas limpias que nosotros nos estamos autoexigiendo, pues por ahí yo creo que van a ser un poco los crecimientos, las compañías de más crecimiento más a medio plazo. Y apoyando un poco lo que ha comentado Jaime, dentro de la tecnología, uno de los segmentos que más se va a desarrollar, sencillamente porque es donde más inversiones se están haciendo en los últimos años, como hemos comentado antes, es en el sector de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que ya no es una teoría, sino que es algo ya que se ha demostrado que funciona bien, va a tener un salto bestial con dos revoluciones importantes. Por un lado, la revolución energética, que es donde van a haber muchísimos cambios, y por otro lado, por la computación cuántica, ¿no? Toda la teoría cuántica, que hace unos años solamente era una teoría, ahora ya se están empezando a desarrollar. IBM ya tiene el primer ordenador cuántico que es capaz, con 4 qubits, empezar a funcionar. La diferencia es totalmente disruptiva, porque los ordenadores que conocemos hoy funcionan como estadistas, hacen estadísticas en función de la información que tienen. La tecnología cuántica lo que hace es pensar y hace cálculos con prueba y error, y va desechando los errores y se queda con los aciertos, lo que significa que está empezando a aprender de sus propios errores, ¿no? Y eso va a ser, hay ya cálculos que en el momento que puedan, el problema que tiene este tipo de la computación cuántica es que es un caballo totalmente desbocado con una potencia brutal. Sin embargo, utiliza 10 veces menos energética que cualquier Pentium que tengamos nosotros en casa, ¿no? El problema que tiene es que es una potencia muy fuerte, que están empezando a controlar. Si consiguen montar un ordenador con 60 qubits, la diferencia de un byte y un qubit es que los semiconductores tienen una serie de transmisores que son los bits y los bytes, y la tecnología de qubit lo que hace es esos transmisores montarlo en cubos para que puedan interactuar entre sí, lo que hace que sean cálculos exponencialmente más rápidos. Por ejemplo, 60 qubits en un ordenador puede realizar tantos cálculos simultáneos como átomos hay en el universo conocido. Eso es absolutamente bestial. Pero no solamente eso, la inteligencia artificial, que tenía una pega muy importante, que era el tema de la contextualización.
Google, desde hace ya años, tiene algoritmos que consiguen tener conversaciones lógicas, y decimos lógicas, que es algo que nunca se había aplicado a las máquinas, conversaciones lógicas con cualquier ser humano y de cualquier nacionalidad. El problema es que no podía contextualizar parte de esas conversaciones, y ahora ya lo han conseguido, y eso también significa que hay un salto muy importante. Hoy, con la tecnología que tenemos ahora mismo, el 45% de las funciones que hacemos los seres humanos en cualquier área de trabajo se puede realizar con la tecnología que ya hay hoy. O sea que dentro de todo eso que hablamos del miedo, ¿no? Sí que es cierto que van a desaparecer muchísimos puestos de trabajo y probablemente aparezcan nuevos puestos de trabajo diferentes, ¿no? En términos energéticos, en China ya hay cerca de 45 o 50 compañías que ya están fabricando coches eléctricos. Es el país que más invierte en tecnologías renovables per cápita del mundo. Ahí también hay muchísimos avances. En términos médicos, todo el tema de la ingeniería genética o de la medicina genética está teniendo un avance absolutamente brutal. Hay, por ejemplo, un proyecto que están encabezando Elon Musk con Intel y con otras compañías que se llama Proyecto SpaceX. Y básicamente lo que pretenden plantear, y es muy ambicioso, y han hecho el primer lanzamiento, es triplicar el número de satélites que hay ahora mismo en la Tierra. Más del 40% de esos satélites están totalmente inutilizados y que puedan emitir en una frecuencia muchísimo más baja, que es una frecuencia de radio. Lo que significa que dentro de 10 o 15 años puedes tener al mundo entero totalmente comunicado a través de Internet, algo que hoy es absolutamente imposible. Tú no puedes tirar fibra óptica por África ni por la India, y sin embargo con esta tecnología ya tienen una velocidad de procesamiento donde tú puedes enviar el mismo ancho de banda de información que en una de las redes más potentes. Eso va a significar que, estando toda la humanidad conectada, pues aparecerán cerebros Einsteins o gente muy inteligente en otros países donde tenía teorías que no podía compartir. Entonces, hay una revolución que vamos a ver en los próximos 10 años. Es posible que en los próximos 10 o 15 años el mundo cambie más que en los últimos 40. Intentar aprovechar esas tecnologías, yo creo que es algo bueno, y que muchas compañías están invirtiendo en eso. Y bueno, que se aplica a todos los niveles. Hemos hablado del tema energético, alimentación, etcétera, ¿no? Ahí hay un riesgo importantísimo, es la batalla que hay entre el tipo de batería, la batería de litio o la batería de hidrógeno. Hay tecnologías que están saliendo constantemente, tecnologías nuevas. Saber cuál va a ser el tipo de batería que va a prevalecer, pues es muy difícil. Pero, por ejemplo, invertir en la industria, el sector del automóvil últimamente se ha visto muy penalizado, y hay muchas teorías en las que dicen que, bueno, que con el coche autoconducido, etcétera, el nivel de ventas de coches, hemos visto informes de Price y de otras entidades, que va a caer de forma exponencial. Y sin embargo hay otras teorías que se enfrentan a estas y que yo creo que son muchísimo más realistas y que dicen que es todo lo contrario. Es decir, lo que nos vamos a encontrar el día de mañana es, primero, un coche muchísimo más barato, porque el motor de propulsión es eléctrico y es mucho más barato que un motor de combustión, con un mantenimiento muchísimo más bajo, encima con un nivel de siniestralidad prácticamente inexistente si se consigue, lo que significa que todo el mundo, en vez de tener coche, va a tener un habitáculo que va a ser como un ordenador. Es decir, tú no te vas a comprar un coche nuevo, te vas a actualizar el software, ¿no? Eso va a significar que, además, que todas las personas quieran tener un coche, porque además puedan tener en él, pues no sé, si vas con tu familia puedes tener todo el tema de media, tu trabajo, tú vas a poder trabajar en el coche sin ningún problema y realizar muchas cosas que antes no hacías. Entonces, quizás sí que vaya a haber ahí una equiparación. Habrá que invertir en aquellos productores que estén adaptando las tecnologías, que son tecnologías factibles. Por ejemplo, el litio, que lo has comentado antes, todos sabemos cómo funciona. El litio tiene un problema importantísimo, es decir, que la capacidad de almacenamiento está limitada al número de tonelajes o de toneladas. Es decir, ¿por qué los coches, las baterías de litio son tan grandes? Porque dependiendo de los megavatios que tú quieras, de los megavatios que tú quieras acumular, más grande tiene que ser la batería. No se puede hacer más pequeña, y eso es un problema importantísimo. Pero por el otro lado tienes las baterías de flujo o de hidrógeno, que ya están empezando a funcionar. En Estados Unidos ya hay un proyecto que funciona y que es muy rentable, donde son baterías que básicamente lo que hacen es cogen hidrógeno, son de hidrógeno y expulsan oxígeno, y en ese proceso hay dos componentes químicos que antes eran muy caros y que ahora se han combinado con dos sulfatos muy baratos y que pueden pueden acumular 10 veces más energía que una batería de litio sin contaminar, y además
y esto es una revolución brutal para el tema de las renovables, lo puede mantener 10 veces más tiempo. Es decir, tú puedes tener una batería que puede acumular muchos más megavatios y que encima, lo que hoy no era posible, lo puede acumular durante meses. Imagínate lo que puede ser eso para el tema de las renovables, que es una de las principales pegas que tienen. Cuando llegamos a casa todos queremos encender la luz, queremos encender el aire acondicionado y que todo funcione. Entonces tiene que haber un circuito de electricidad que esté constantemente mandando electricidad para que en esos picos no salte. Sin embargo, si tú puedes acumular esa energía, las compañías renovables la pueden acumular en estas baterías de hidrógeno, lo que van a hacer es que en función de la demanda podrán ir derivando más electricidad, ¿no? Y eso también es una revolución importante. Pero vamos, volviendo a lo del tema del coche, sí que es cierto que en términos de componentes se puede invertir y que las compañías incluso de coches son compañías que van a seguir funcionando, que están invirtiendo mucho y habrá las que salgan adelante y las que no. Aquí la duda es saber quiénes van a ser las vencedoras, ¿no? En China están haciendo muchísimos avances y con una tecnología además propia que está funcionando bastante bien. Uno de los materiales que más existen en el mundo es la silicona, después del oxígeno, en cuanto a elemento, ¿no? Y todos los chips están basados en silicona. Pues ya se está hablando del galeno, que es un material totalmente diferente que puede transmitir la energía y mantenerla exactamente igual o mejor que la silicona, y además puede permitir que los chips sean muchísimo más pequeños, que es el problema que tenemos ahora, que los chips prácticamente no se pueden hacer más pequeños. Un chip ya tiene miles y miles de transistores dentro, es muy difícil y claro, para eso hace falta silicona. Entonces la silicona limita mucho también la cantidad o el tamaño de chips que puedes meter en un wafer, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, saber exactamente cuáles son esos materiales va a ser un poco complicado. Nosotros iríamos más a una parte más ya de producción que a lo que es la materia prima, seguramente, ¿no? En el caso de la India tenemos un viaje pendiente para ver una compañía que está especializada en la inversión en compañías de mediana y pequeña capitalización en la India. Nosotros, por nuestro lado, no tenemos la capacidad ni tampoco la pretendemos de saber analizar ese tipo de compañías. Lo que has comentado de las infraestructuras es verdad. Si en China este año ya hay un programa para aumentar la inversión en trenes, en vías y en infraestructuras ferroviarias de un 40%, en la India es de un 70%, y eso va a afectar prácticamente a todos los procesos de producción. Pero nosotros no vamos a ir allí, vamos a intentar entender el país, pero vamos a estar con gente más... Sabemos lo que está pasando, pero no somos capaces de identificar cuáles son las principales compañías, y luego son mercados también muy complicados, y luego son compañías que muchas veces no son tan líquidas como uno piensa, ¿no? Entonces ahí vamos a ir de la mano de terceros probablemente, sí. La idea no es invertir directamente en el fondo. La idea es a través de las casas que nos hagan un advisory para determinar qué compañías son en las que podemos invertir, porque lo queremos hacer de una forma geográfica y global. En términos de infraestructuras, hay una compañía europea con la que ya invertimos, que ya está invirtiendo fuertemente y que está lanzando un fondo de infraestructuras en la India precisamente, y también vamos a hablar con ellos de este tema. Esta se llama Quaero Capital, es una compañía Quaero Capital. Sí, es una compañía suiza, Quaero Capital con Q, es una compañía pequeña muy especializada en compañías de mediana y pequeña capitalización. Tanto estos como los asiáticos con los que estamos hablando, por lo general suelen ser fondos cerrados, donde no se pueden entrar. Entonces, la idea nuestra es tener la capacidad de, a través de su advisory, poder invertir en unas compañías o invertir en su fondo, ¿no? Y son los acuerdos que estamos cerrando ahora mismo con ellos. Y la otra compañía asiática, que invierte también en infraestructuras y que está invirtiendo fuertemente en la India, se llama Gavecal. Es una compañía más grande. Bueno, sobre el tema de Asia sí que estamos haciendo inversiones ya, tanto para los clientes de forma directa como a través de nuestras propias sociedades, y estamos en el entorno del 10%. La idea es, cuando hablamos de Asia, estamos hablando del sudeste asiático y de la India. En China, la única inversión que estamos haciendo en renta fija, y ahí sí que lo estamos haciendo desde hace ya 1 año y medio, es invertir en bonos del gobierno chino en renminbis, que es un mercado que además por primera vez se va a abrir a los inversores institucionales. Lo hemos hecho hasta ahora con un inversor local, porque no se podía hacer no se podía hacer de forma institucional, y en el resto, pues bueno, la idea es que podamos tener una inversión mínima en renta variable del entorno del 25%. Ahora, en el tema de las small caps, que contestará Jaime mejor a esta pregunta, es cierto que hemos reducido un poco la exposición en small caps,
no por una falta de credibilidad ni de potencialidad, sino porque hemos visto una volatilidad absolutamente desbordada que prácticamente muy pocos de los clientes que tenemos están dispuestos a aceptar o a aguantar. Cuando una compañía cumple con el guidance o está un poquito por debajo, no nos podemos permitir caídas en un día de un 19%, sobre todo porque nosotros tenemos una concentración en compañías muy grande, da igual que sea grande que sea pequeña. Esa volatilidad que vivimos el año pasado y que fue mucho más fuerte de lo que vivimos en el 2008, nos ha hecho, después de tener muchas conversaciones con todos los equipos, con los gestores, con los analistas, con los clientes, que al final el cliente medio nuestro o el cliente está poco, no sé, no es capacitado, pero que tiene pocas ganas de aceptar esa volatilidad en el corto plazo. Esa volatilidad va a permanecer, incluso puede que aumente en algunas compañías, y hoy hemos visto, por ejemplo, una compañía inglesa que a mí me gusta particularmente, que se llama Plus 500, es un trader inglés, bueno, cotiza en Inglaterra, pero es israelí, y directamente, bueno, pues por decir que cumple el guidance y que ESMA, por las nuevas decisiones de ESMA, van a tener que aumentar algo el tema del marketing para reducir el tema del riesgo, y hoy ha caído un 30% en un día. La tenemos en ninguna cartera de ninguno de los que estáis aquí, para que todos tranquilos, pero hay algún cliente o en alguna cartera más específica donde sí que está esta compañía. Y cosas así nos empezamos a encontrar muchos días y es muy desagradable. Entonces, ante esa volatilidad hemos decidido bajar un poco la testosterona de la cartera hasta que sea un mejor momento, ¿no?, para invertir en este tipo de compañías. Con el tema de los small caps, Lucas ha dicho una cosa que es importante, ¿no? Es lo que es la liquidez del propio activo. En los últimos meses, desde prácticamente septiembre del 2018, lo que hemos visto es que la liquidez del activo ha bajado. Es decir, tú para intentar comprar una small cap, muchas veces te las veías y te las deseabas para hacer toda la oposición que querías, ¿vale? Cuando a principios del 2018 eso lo podías hacer a lo mejor prácticamente en un día. Entonces, pero eso es para entrar como para salir. Es decir, para salir a lo mejor no encontrabas contrapartida, entonces lo que tenías que hacer es intentar vender a precios más bajos. Por tanto, ese riesgo y esa volatilidad que había en una small cap, pues realmente no la hemos querido. Evidentemente, hay ciertas excepciones. Hay excepciones donde creemos que los fundamentales de la compañía merece la pena estar en esa compañía a largo plazo. Entonces aguantamos lo que es la volatilidad posiblemente, ¿no? Entonces, ¿ahora qué porcentaje de small caps tenemos en la cartera? Posiblemente será menos del 10% de toda la cartera. Menos del 10. Menos del 10. Anteriormente estábamos, para que hagáis una idea, entre el 15 y el 20. Tampoco es significativo, ¿vale? Pero ahora, pues tenemos compañías nórdicas, small caps, compañías inglesas, small caps, compañías españolas, ¿vale? Pero la mayor parte son compañías que son a partir de 1.500, 2.000 millones de capitalización, que eso ya se considera compañías de mediana capitalización, y a partir de 3.000 de compañías de capitalización grande o gran capitalización. Bueno, Tubacex tenía un contrato, ¿vale? Muy grande, el más grande de la compañía históricamente, en que había conseguido históricamente, eran 600 millones de dólares de ventas en varios años, en 3 años. ¿Qué es lo que pasa con las sanciones de...? Eso es un contrato con Irán. Y las sanciones que empezó a imponer Estados Unidos a Irán, pues ese contrato se cayó, básicamente. Entonces, ellos dijeron, no, esto sigue, pero ante el riesgo de que tuvieran problemas para poder hacer ese contrato y ejecutar ese contrato con Irán, y potenciales sanciones que pudieran meterles a la compañía, ese riesgo, a pesar de que es una compañía que es una maravilla, es una compañía muy bien gestionada y que le han dado un cambio completo, le han dado una vuelta de 360 grados a la compañía, a pesar de eso, hemos preferido reducir lo que es el riesgo en Tubacex, en quitárnosla, y evidentemente la estamos monitorizando, estamos viendo, estamos hablando con la compañía a ver si hay un punto donde nos digan, oye, este contrato, en vez de ser en Irán, lo podemos recolocar pues en Rusia, lo podemos recolocar en otro sitio donde realmente vemos potencial y podamos ejecutar este contrato, que es de gran valor añadido. Básicamente, Tubacex ahora está fuera de las carteras. Digamos que el final del último trimestre de 2019
18. Nos pusimos muy defensivos y continuamos defensivos. No esperábamos el cambio radical de los bancos centrales, ya se ha producido y lo que vislumbramos a corto plazo es que este rebote ya ha sorprendido a todo el mundo, puede durar algo más, pero creemos que básicamente, sobre todo la bolsa americana, que es la que dirige todos los movimientos, ya ha llegado a unos niveles, pues 7.000 en Nasdaq, 2.750 en S&P, donde hay muy poquito a ganar, 2.800, 7.200 y mucho a perder, que es volver a visitar las zonas de mínimos. Entonces, continuamos defensivos.